Existe algo extremadamente inquietante que está ocurriendo silenciosamente en millones de vidas ahora mismo. Las personas están dejando de vivir conscientemente. Y lo más peligroso es que muchas ni siquiera lo notan. Se despiertan. Revisan el teléfono automáticamente. Repiten las mismas rutinas. Los mismos pensamientos. Las mismas preocupaciones. Las mismas distracciones. Los mismos hábitos. Día tras día. Semana tras semana. Año tras año. Y lentamente la vida comienza a sentirse como un ciclo mecánico. Como si todo ocurriera automáticamente. Sin presencia real. Sin dirección profunda. Sin conexión auténtica con el momento. Y aquí aparece una pregunta extremadamente incómoda. ¿Cuánto de tu vida estás viviendo conscientemente y cuánto simplemente estás reaccionando automáticamente? Porque la mayoría de las personas cree que controla completamente sus decisiones. Pero gran parte del comportamiento humano ocurre de forma automática. Impulsos automáticos. Reacciones automáticas. Hábitos automáticos. Y eso significa que muchísimas personas pasan años enteros funcionando psicológicamente en piloto automático. Y esto tiene consecuencias enormes. Porque cuando una persona vive completamente reaccionando en vez de eligiendo conscientemente, pierde control sobre dirección de vida lentamente. Y lo más aterrador es que el cerebro ama automatizar comportamiento. Porque automatizar ahorra energía. Por eso los hábitos existen. Una vez que el cerebro repite algo suficientes veces, empieza a ejecutarlo automáticamente para consumir menos esfuerzo mental. Eso puede ser extremadamente útil. O extremadamente destructivo. Porque si automatizas hábitos débiles, distracción y evasión emocional, terminas construyendo una vida automática que te aleja lentamente de tu verdadero potencial. Y aquí aparece algo muy importante. El mundo moderno está diseñado precisamente para mantenerte reaccionando constantemente. Notificaciones. Redes sociales. Contenido infinito. Publicidad. Ruido constante. Todo intentando capturar tu atención y provocar respuestas automáticas. Y cuando la atención humana permanece fragmentada permanentemente, la conciencia disminuye. La persona deja de observarse profundamente. Simplemente responde estímulo tras estímulo. Como una máquina emocionalmente agotada. Y eso produce algo extremadamente peligroso. La desconexión interna. Porque una persona en piloto automático rara vez se pregunta honestamente: ¿por qué hago lo que hago? ¿Esto realmente me hace feliz? ¿Estoy construyendo la vida que quiero? ¿O simplemente estoy siguiendo patrones automáticos? Y sin esas preguntas, el tiempo comienza a desaparecer rápidamente. Porque el piloto automático elimina presencia. Todo se vuelve repetición. Los días se mezclan. Las semanas desaparecen. Los años pasan. Y un día muchas personas despiertan emocionalmente agotadas sin entender cómo llegaron hasta ahí. Pero aquí aparece algo todavía más profundo. Muchísimos comportamientos automáticos nacen de emociones no enfrentadas. Ansiedad, miedo, vacío, inseguridad. Entonces la persona desarrolla mecanismos automáticos de escape. Scrolling constante, comida, entretenimiento, trabajo excesivo, distracción permanente. No porque esas cosas sean necesariamente malas por sí mismas, sino porque se convierten en anestesia emocional. Y cuando alguien vive anestesiándose constantemente, deja de escucharse realmente. Porque el silencio revela cosas incómodas. Revela cansancio. Revela frustración. Revela vacío. Revela deseos ignorados durante años. Entonces muchas personas prefieren mantenerse ocupadas constantemente antes que enfrentar profundamente lo que sienten. Y el mundo moderno facilita eso perfectamente. Nunca antes en la historia humana había sido tan fácil escapar psicológicamente de uno mismo. Pero aquí aparece la paradoja. Mientras más escapas constantemente mediante distracción automática, más desconectado terminas sintiéndote. Porque el problema original nunca se resuelve realmente. Solo se cubre temporalmente. Y eso produce sensación extraña de vacío incluso en vidas aparentemente normales. Porque la persona ya no vive conscientemente.
Solo sobrevive emocionalmente dentro de patrones repetitivos. Y aquí aparece algo extremadamente importante. La conciencia requiere pausa, requiere silencio, requiere observación, pero el entorno moderno destruye constantemente esas condiciones. Todo es rápido, urgente, inmediato. Entonces la mente permanece hiperreactiva permanentemente. Y una mente hiperreactiva raramente desarrolla claridad profunda, porque está demasiado ocupada reaccionando. Y esto tiene consecuencias enormes sobre identidad. Porque cuando nunca te observas conscientemente, los hábitos comienzan a definirte automáticamente. Tus impulsos dirigen decisiones. Tus emociones controlan comportamiento. Tus distracciones consumen atención. Y lentamente pierdes sensación de control interno. Pero aquí aparece otra verdad incómoda. Muchas personas prefieren piloto automático porque pensar conscientemente puede ser doloroso. Porque cuando realmente te detienes a observar tu vida profundamente, aparecen preguntas difíciles. ¿Estoy desperdiciando tiempo? ¿Estoy viviendo según mis propios valores o según expectativas ajenas? ¿Hace cuánto no me siento verdaderamente vivo? Y esas preguntas pueden generar miedo enorme, especialmente si llevas años ignorándolas. Entonces el cerebro busca rápidamente más distracción, más ruido, más estímulo, porque el ruido evita introspección, pero también evita transformación. Y aquí aparece algo extremadamente poderoso. La verdadera transformación normalmente empieza cuando alguien finalmente deja de escapar de sí mismo, cuando desarrolla capacidad de observarse honestamente, sin distracción inmediata, sin anestesia constante. Y eso puede sentirse incómodo inicialmente, porque muchas emociones reprimidas empiezan a aparecer. Pero precisamente ahí comienza conciencia real. Y conciencia real cambia vidas. Porque una vez que empiezas a observar patrones automáticos claramente, recuperas capacidad de elegir. Y esa diferencia es gigantesca. Porque una persona consciente puede interrumpir hábitos destructivos. Puede cuestionar impulsos. Puede redirigir atención. Mientras que alguien completamente dormido psicológicamente simplemente reacciona automáticamente. Y aquí aparece otro problema enorme. Las redes sociales entrenan constantemente comportamiento reactivo. Scroll, clic, swipe, recompensa rápida. Todo basado en impulsos inmediatos. Y eso reduce capacidad de permanecer presente profundamente. Porque el cerebro se acostumbra a cambio constante de estímulo. Entonces el silencio parece aburrido. La quietud parece incómoda. La concentración profunda parece difícil. Y eso debilita muchísimo estabilidad mental. Porque una mente incapaz de permanecer quieta también se vuelve incapaz de escucharse profundamente. Y aquí aparece algo extremadamente inquietante. Muchísimas personas ya no saben quiénes son realmente debajo de todos sus estímulos y distracciones. Porque pasaron tantos años reaccionando automáticamente que nunca desarrollaron conexión profunda consigo mismas. Nunca exploraron realmente qué quieren, qué sienten, qué valoran, qué tipo de vida tendría significado auténtico para ellas. Y eso produce sensación de desconexión existencial enorme. Porque vivir sin conciencia eventualmente genera vacío. Aunque externamente todo parezca normal. Y aquí aparece otra verdad importante. El piloto automático no siempre parece destructivo inmediatamente. Muchas veces parece simplemente comodidad, rutina, estabilidad. Pero si una rutina no fue elegida conscientemente, puede convertirse lentamente en prisión psicológica. Especialmente cuando elimina crecimiento. Porque el ser humano necesita expansión emocional, mental y espiritual para sentirse verdaderamente vivo. Necesita dirección. Necesita propósito. Necesita presencia. Y el piloto automático destruye lentamente esas cosas. Porque convierte la vida en repetición inconsciente. Pero aquí está la buena noticia. La conciencia puede recuperarse. Y normalmente empieza con algo muy simple. Presencia. Pequeños momentos donde dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a observar. Observar pensamientos, hábitos, impulsos, decisiones. Y eso parece pequeño.
Pero cambia muchísimo, porque recuperas espacio mental entre estímulo y reacción. Y dentro de ese espacio aparece libertad. La libertad de elegir diferente. La libertad de actuar conscientemente. La libertad de construir dirección real. Y aquí aparece algo extremadamente poderoso. Las personas conscientes raramente son perfectas. También sienten miedo. También procrastinan. También se equivocan. Pero existe una diferencia enorme. Observan sus patrones. Y eso les permite corregir dirección antes de quedar completamente atrapadas. Mientras que las personas totalmente automáticas muchas veces permanecen años dentro de los mismos ciclos destructivos sin entender por qué. Y aquí aparece algo todavía más profundo. La presencia transforma incluso experiencias simples. Comer conscientemente. Escuchar realmente. Caminar observando. Hablar auténticamente. Todo comienza a sentirse más real. Más profundo. Porque la vida deja de ocurrir únicamente en modo supervivencia mental. Y eso produce algo extremadamente raro hoy. Paz interna. Porque gran parte del sufrimiento moderno viene precisamente de vivir permanentemente desconectados del momento presente. La mente siempre está en otra parte. En el próximo estímulo. La próxima preocupación. La próxima distracción. Y eso genera agotamiento mental constante. Pero cuando alguien recupera presencia, también recupera energía emocional lentamente. Porque deja de desperdiciar tanta atención automáticamente. Y la atención es probablemente el recurso más valioso que tienes. Porque aquello donde colocas atención, eventualmente construye tu vida. Si tu atención pertenece completamente a distracción, impulsos y ruido, tu vida reflejará caos. Pero si recuperas control consciente sobre atención, comportamiento y dirección, tu vida comienza a transformarse lentamente. Y aquí aparece probablemente la verdad más importante de todas. La mayoría no está realmente viviendo. Está reaccionando, repitiendo, escapando, distrayéndose, sobreviviendo psicológicamente dentro de sistemas automáticos que nunca cuestionó profundamente. Y romper ese piloto automático puede ser aterrador. Porque significa despertar. Significa observar honestamente qué estás haciendo con tu tiempo, energía y vida. Pero también puede ser increíblemente liberador. Porque en el momento en que despiertas conscientemente, recuperas algo que muchísimas personas han perdido completamente. La capacidad de decidir quién quieres ser, en vez de convertirte automáticamente en el resultado de tus impulsos, hábitos y distracciones diarias.